Hola, bienvenidos a otra edición de su programa Nuevos Comienzos. Les saluda su presentadora y productora Betsy Carolina. A Raquel Quesada su mundo le cambió de manera drástica cuando al nacer su segundo hijo le dieron la noticia que tenía parálisis cerebral. En el programa de hoy conocerán a esta admirable y muy querida líder y comunicadora con su propio programa de radio en la comunidad del Valle de Merrimack y a través del estado de Massachusetts. Ella usó los retos que el criar a su hijo con esta condición presentaron para ella y su familia, para ayudar a otras personas. Y pasó del choque inicial a la depresión y luego a informarse para así empoderar a otras personas que como ella y su hijo les toca vivir en un mundo que aún no se adapta del todo a las necesidades de las personas con discapacidades. Con su abogacía, entrenamientos y orientación en la comunidad, ella espera cambiar el mundo de otras personas con discapacidades. Esta es la historia de su vida. Raquel Quesada, amiga, bienvenida. Es un placer tenerte aquí en Nuevos Comienzos. Muchas gracias. Finalmente estás aquí. Hemos querido hacer este programa hace mucho tiempo ya y no habíamos podido hacerlo, pero muy contenta que estés aquí. Bienvenida al programa. Gracias, de verdad que para mí es una gran satisfacción el poder ya estar aquí. Como dijiste, pues se nos había hecho bien difícil conectarnos, pero ya estamos aquí y gracias a Dios, con la ayuda de Dios, vamos a darle información buena a toda esa comunidad que está esperando. Sí, este es un programa especial que estamos haciendo, lo estamos haciendo en español, New Beginnings, usualmente lo hacemos en inglés, pero somos un programa bilingüe y en esta ocasión queremos alcanzar directamente a nuestra comunidad latina porque el tema que traemos es un tema muy especial para nosotras dos como latinas, como madres. Raquel es la conductora y productora del programa Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades. Raquel, cuéntame un poquito acerca de tu programa. Claro que sí, pues somos un programa que nos dedicamos a conectar a la familia, nos dedicamos a abogar por los derechos, nos dedicamos a pedir por inclusión, aunque yo siempre digo que no deberíamos de estar pidiendo por inclusión por nuestros hijos, pero lamentablemente estamos en una faceta de que tenemos que pedirlo. Ese es un programa que fue creado por una madre que un día se vio en la necesidad de compartir todas esas vivencias, todas esas memorias que ella tenía con ella, pero a la misma vez pues yo tengo la experiencia de haber estado trabajando en mi país con radio. Entonces yo dije, ¿por qué no conectar? ¿Por qué no hacer un programa de radio que las familias se identifiquen con ello? Entonces siempre me hacía la pregunta a mí misma de que hay muchos programas de radio. Sí. Programas de radio de política, programas de radio de hablar de la farándula, programas radiales de hablar de economía, pero nunca ha habido un programa para hablar de la discapacidad en general. Sí. Entonces, de ahí nace el programa radial. Tú sabes que Nuevos Comienzos nació igualmente de la necesidad y de las experiencias propias mías, sí. Porque es importante ver lo que estamos careciendo en el ámbito comunicativo en nuestra comunidad. Y yo pensé de igual manera, hay tantos temas de interés, sí. y tenemos mucha programación buena, pero hacía falta cierto tipo de programas. Entonces, yo estoy alcanzando a muchas comunidades con este programa bilingüe, pero algo que me conecta contigo es que las dos somos madres de niños con discapacidad. Quiero que las personas entiendan que es algo que se puede aprender y que es algo que es nuestra responsabilidad de educarnos, que se puede tener toda la ayuda necesaria cuando sabemos cuáles son los recursos. Quiero que me cuentes un poquito de ti, de tu familia. Tú eres originalmente de la República Dominicana, llegaste acá, me contabas, a los 26 años más o menos, joven. ¿Tenías ya tu familia? ¿Te habías casado? Cuéntame un poquito de tu experiencia cuando llegaste y cómo fue creando tu familia. Sí, bueno, yo soy dominicana, llego a los Estados Unidos a la edad de 26 años.
Y vengo ya con mi primer matrimonio y vengo con una hija ya de 7 años. Conocí a mi esposo, nos casamos y procreamos nuestro segundo hijo. Tengo que decirte que nadie está preparado para tener un hijo con discapacidad. Nadie, a ti no te mandan un email o a ti no te mandan un correo y te dicen prepárate que te van a mandar un niño con discapacidad. Y tampoco es opcional. No. Te llega y eso fue lo que te llegó. Entonces, cuando me dieron la noticia, pues ya mi familia estaba compuesta por Scarlett, mi hija, que ahora mismo tiene 22 años, y mi esposo. Entonces, cuando me dieron la palabra parálisis cerebral, yo me quedé normal porque parece que en el impacto y en el ajetreo de tú tener un hijo y saber que ese hijo todavía iba a estar en una incubadora por 2 meses, tú como que no te enfocas en el futuro. Tú no te enfocas en el sinónimo ni en el significado que va a conllevar ese diagnóstico que te van a dar. ¿Te dieron el diagnóstico cuando nació el niño o cuando aún estabas embarazada? No, el diagnóstico me lo dieron cuando el niño nació. Okay. Porque mi hijo, él nació de 11 libras y el problema de él fue causado cuando él nació. No fue que él nació con ese problema. Okay. Entonces el trauma fue mayor. El tú decir, bueno, pero si mi hijo venía bien y todo eso, entonces, pero siempre he entendido que Dios tiene un propósito en todo y que antes sí le reclamaba a él, que por qué a mí, que por qué le pasó eso a mi hijo, pero entendí que todo tiene un propósito en tu vida y está en ti tú hacerte la víctima o ser victoriosa. Entonces, de ahí fue que me empoderé, no fue fácil los comienzos. No fue fácil el yo adaptarme a tener un hijo con discapacidad, el ver a tu hijo que no puede correr, que no puede caminar, que no puede gatear, y ver a otros niños o tu mismo sobrinito en esa evolución que cada niño normal tiene, fue frustrante. ¿Cómo lograste superar ese shock inicial de ser madre de un niño con discapacidad? Pues a lo primero yo pasé por varios estados, el estado de soledad, el estado de depresión, el estado de no aceptar que por qué a mi hijo, el estado de yo no entender y culpar a otro, culpaba al doctor, culpaba a Dios, culpaba a la vida. Llegó el estado que era el estado más importante, que es el que yo siempre le digo a toda madre, está bien llorar, pero cuando estés ready, levántate y sécate la lágrima y ponte la armadura que tú quieras ponerte, porque tú eres una guerrera, porque la vida nos vamos a recibir golpes, pero está en de nosotros qué vamos a hacer con esos golpes. ¿Van a venir a la vida a enseñarnos o van a venir a nuestra vida a sentirnos todo el tiempo que pobrecita yo? Entonces, llegó mi estado de yo empoderarme y de yo salir adelante. ¿Cuál fue ese momento? ¿Tú recuerdas cuándo fue que tú dijiste, hasta aquí me toca levantarme, tengo que hacerlo por mí, por mi hijo? ¿Qué sucedió? Bueno, si te digo que eso fue, que me tomó un año, te estoy hablando de mentiras. Si te digo que me tomó de la noche a la mañana, también. A mí me tomó 5 años el yo levantarme, el yo decir, si yo no hago esto por mi hijo, pues entonces no lo voy a ayudar. Y a los 5 años pues sí empecé a buscar informaciones, porque a la misma vez como latina no manejaba el idioma, que es el inglés aquí en los Estados Unidos, y me sentía que yo no le importaba a nadie, que nadie tenía informaciones para mí. Pensaba incluso que yo era la única madre que tenía un niño con discapacidad siendo latina, porque no sabía que habían programas para conectarme, no sabía de las informaciones que habían disponibles para mí y mi hijo. Entonces yo misma empecé a preguntar, a indagar, a buscar en el internet y averigüé de varios programas y así empecé a educarme. Antes de esos que transcurrieran esos 5 años, ¿cómo fue para ti esos 5 años? ¿Recibiste la ayuda que viene de Early Intervention, intervención temprana para el bebé? ¿Cómo fueron? Cuéntame un poquito de los retos que tuviste que superar para las personas que no saben lo que es tener un hijo con la condición que tiene tu niño. Pues mira, gracias a Dios, Dios siempre pone ángeles
a tu camino, que son los que te van a guiar, que son los que van a ir trazando el camino que ya el Señor tiene hecho para ti, pero ellos mismos te lo van mostrando. Y gracias a Dios, en la actualidad mi hijo tiene un doctor que ha servido de mucha ayuda para nosotros. Él me ha guiado y me ha enseñado y juntos hemos aprendido. Porque si bien es cierto, Joan fue el primer paciente que él ha tenido con discapacidad. Y aún así, él no lo descartó. No me dijo, no, vete para donde otro doctor, que yo no soy especialista en nada de lo que él tiene. Sino él me dijo, juntos vamos a aprender. Sí. Entonces, ahí yo entendí que ese era un doctor que tenía una vocación de ayudar a los demás. Porque hay doctores que no tienen esa vocación. No. Son doctores y punto. Pero hay otros que van más allá. Entonces, él me dijo de early intervention, él me dijo de lo que tenía que hacer, y eso me ayudó muchísimo. Okay. Gracias a él, sí, mi hijo recibió intervención temprana. Y llega entonces el tiempo en que tienes que inscribir a tu niño en la escuela. Sí. Y entonces es el tiempo en que tú sientes que ya más o menos has pasado ese tiempo de shock y tú sientes que te tienes que levantar. ¿Cómo fue el tener que inscribir a tu niño en la escuela? Tener que navegar el sistema de escuela para niños con discapacidades, que es uno de los retos más grandes. Por si no saben, uno de los retos más grandes como madre de una niña con una discapacidad ha sido el tener que navegar el sistema escolar y saber los derechos, conocer los derechos que hay y lo que el sistema escolar le requiere la ley que provea para las familias y cuáles son nuestros derechos. Entonces, con eso vamos a ver, cuéntame para ti, una vez que comenzaste y empezaste a empoderarte, a buscar información, ¿cuánto tiempo pasó antes que tú te sintieras cómoda? Bueno, si bien sabemos, los niños cuando tienen cualquier tipo de discapacidad aquí en los Estados Unidos, entran a la educación especial a partir de los 3 años. Sí. Inmediatamente terminan intervención temprana. Entonces, cuando a mí me presentaron un IP, nadie me supo explicar que era un IP. O sea, estamos hablando de la educación individualizada personal para un individuo que tiene discapacidad. Y nadie me explicó, ni siquiera en mi idioma o en otro idioma. Nadie me explicó qué era eso. Entonces, cada vez que yo tenía que reunirme con ellos, yo me sentía aislada, yo me sentía que no pertenecía a ese grupo de personas que estaba tomando decisiones con mi hijo. Entonces, para mí fue un poco difícil, pero fui empezando a ver las dificultades que se me estaban enfrentando y estaba empezando ya a ver que el sistema escolar, si tú no te empoderas, si tú no te educas, si tú no sabes qué es lo que está pasando, tú no vas a ayudar a tu hijo. No. Entonces, sí, a lo primero me sentía que ellos estaban tomando decisiones por mi hijo. Me mandaban todas las informaciones en inglés, aún ellos sabiendo que yo no dominaba el idioma. Entonces, vi cositas que estaban pasando, pedía por servicio, no se lo daban a mi hijo. Empecé a buscar ayuda en abogadora. Ella, tú sabes que su honorar, lo que cobran es muy caro, sí. Y no toda madre puede pagar eso. Entonces, decidí yo misma aprender, decidí yo misma empoderarme, porque había una necesidad y era la que yo tenía que cubrir, que era la de mi hijo. Tú, en ese momento, tú estás casada, tienes tu otra hija, tu esposo, ¿cómo, como pareja, cómo enfrentaron el reto de esta crisis familiar? Porque en un momento llega a ser una crisis familiar, donde la familia no tiene la vida normal que nosotros creemos que vamos a tener, porque todo, de repente, todo te cambia, ¿no? ¿Cómo fue para ti, para tu esposo, como familia, para tu hija, los retos que tuvieron que atravesar? Bueno, la palabra fue no existe. La palabra es sí. Porque los retos son retos que quizá en ese entonces eran un poquito menor, pero ahora se vuelven mayor. Son constantes. O viceversa. Sí, en ese entonces eran mayor y ahora son menor, porque ya uno tiene la capacidad, sí, un ejemplo, de entender más los procesos. Pero creo que como que ahora, yo creo que ahora, después de tantos años, uno como que va entendiendo lo que me estás explicando, que siempre van a haber retos. Sí. Pero en el principio, yo quiero, a eso es lo que quiero llegar. Caer el mundo encima. Para esas personas que están pasando por algo similar, que es el comienzo. Sí. Por eso te hago esa pregunta, porque yo quiero que la gente allá afuera entiendan
que hay retos, pero que se pueden salir de ellos, sí, y que se pueden. ¿Y cómo fue para ti? ¿Cómo lograron mejorar eso? Mira, mi esposo y yo tenemos una buena comunicación y trabajamos como en equipo en cuanto a las decisiones y de lo que hay que hacer con Joan. Joan es un joven que ya tiene, ahora en octubre, va para 14 años y es un joven brillante. Si bien es cierto que es una persona con discapacidad, también es cierto que hay que hablar de sus virtudes. Pero tiene un temperamento fuerte. Él a veces no deja que nosotros como pareja convivamos, que nosotros como pareja tengamos una intimidad en la casa. Si él, por ejemplo, él ve que el papá me da un beso, él se pone incómodo y le dice al papá como que se vaya, que yo soy de él. Entonces, cosas así, tú sabes. Mi hijo también tiene una condición que tiene ataque de epilepsia, seizures, disorder, en el medio de las noches. Entonces, esto me impide a que yo duerma con mi esposo. Y estoy diciendo esto y me estoy abriendo un poquito más porque quizás hay una madre ahí que está teniendo la decisión ahora mismo que ser madre primero antes que esposa y que quizás ha tomado la decisión de estar durmiendo con su hijo por cualquier otra condición porque tiene que estar chequeando a su hijo. No está sola. Yo tengo mi esposo, tenemos una relación muy linda, una armonía en mi casa, soy feliz, pero tuve que tomar la decisión de dormir con mi hijo, porque mi hijo cuando le dan los ataques de epilepsia, él vomita, y como él se alimenta por la barriguita, se puede ahogar con los vómitos, porque como proyecta los vómitos con la nariz y la boca. Entonces, yo, Raquel Quesada, tuve que tomar la decisión de ser madre primero, de ser una mamá, porque creo que en el mundo tú vienes preparada. Yo creo que Dios, desde las entrañas de tu madre, yo creo que ya te prepara para tú ser una madre especial. Y sí, a veces tenemos que tomar esas decisiones, a veces tenemos que incluso tomar decisiones de quedarnos solas en la vida, porque nuestra prioridad son nuestros hijos, porque a veces van a haber parejas que no te van a entender que tú eres una mamá soltera, pero que también tienes una niña o un niño con discapacidad, y esa es tu prioridad, de cuidar a esa personita, porque van a haber personas que van a venir a tu vida y te la van a maltratar o te le van a hablar mal. Entonces, tú como mujer, como madre, tienes que decidir. Me tengo que quedar sola porque primero está mi hija. O yo, como tengo mi pareja, de decir, tengo que dormir con esta persona porque esa persona, si no duermo con él, se me puede morir. Entonces, ¿qué gano yo en la vida? ¿Despertarme un día, encontrar a mi hijo ahogado y ser feliz con mi esposo? No, eso no fue lo que Dios me mandó a hacer. Entonces, primero tenemos que enfocarnos en eso, de qué fue lo que venimos a hacer en esta tierra. Y hacerlo bien, hacerlo con un propósito y hacerlo bien, hacer bien las cosas. Si Dios te mandó a ser una mamá especial, hazlo bien, edúcate, sal, busca, no te sientas que tú eres pobrecita, no, siéntate que tú eres bendecida por Dios. Gracias, Raquel, me tienes con las lágrimas en los ojos porque, como bien mencioné antes, bueno, me impacta la fortaleza que tú tienes, la claridad que tú tienes y el amor que tienes por tu hijo. Yo creo que eso es lo más. Todos amamos a nuestros hijos, pero cuando Dios te manda un hijo con una necesidad especial, es una conexión tremenda, porque sabes que esa personita depende de ti. Y en otra oportunidad yo hablaré de mi experiencia, pero hasta cierto punto es muy parecida y estoy viviendo en la actualidad algo parecido a lo que tú estás comentando. Entonces me toca en el alma. Y son temas que la comunidad debe de saber, porque que a veces nos miran, sí, como tú me decías antes de empezar el programa, nos miran bonita, nos miran bien arreglada y creen que nosotros no tenemos nuestros mismos problemas, nuestras mismas cosas. Entonces eso es lo que queremos, que una madre que esté mirando este programa hoy se identifique conmigo, se identifique contigo, porque somos humanos y también tenemos nuestras situaciones. Tú me hablas de esto y no puedo evitar, y yo como comunicadora trato de ser neutral y de mantenerme en una posición donde... Pero eres humana. Pero soy humana y soy madre, y recientemente mi hija también fue diagnosticada con una nueva condición que es epilepsia y que también está pasando por estas... lo cuentas y no sabes cuánto me toca el corazón, porque
estoy durmiendo con ella porque no puedo soltarla, estaba entrenando para y uno no duerme, tú dices que tú duermes, pero uno no duerme. Mira, hay noches que son dos horas las que duermo, 3 horas, te levantas constantemente a chequear. Cuando las convulsiones suceden, tú no sabes que tienes que salir corriendo al hospital a la hora que sea, cuando eres nueva y no sabes cómo lidiar con el asunto. Entonces, por eso estamos haciendo este programa, mi gente, porque para crear conciencia, para que sepan que hay apoyo, que se puede lograr, que debemos de informarnos, que, como dice Raquel, que cuando pasamos esas etapas ya de tristeza, porque todos los tenemos, momentos difíciles, pero entonces ¿qué hacemos? No nos podemos quedar ahí. Nuestros hijos dependen de nosotros, nuestras familias, incluso. Entonces ahora quiero que nos movamos, pasas tú ese trauma de que te digan que tu hija tiene una discapacidad, tu hijo, sabes las necesidades que tiene, ves los retos como familia, como persona, como ser humano, pero a ti y a mí nos ha tocado, especialmente a ti, tú decidiste que no solamente te ibas a empoderar tú, lo más impresionante de tu vida y lo que me encanta, y te admiro tanto por eso, es que pudiste haber dicho, me empodero yo y es mi hijo y no tengo tiempo para nadie más. No. Tú estás educando a una comunidad, a un estado. Estamos yendo, mira, este canal, este programa va a salir en Santo Domingo, en Latinoamérica, donde muchas de nuestras familias tienen hijos con discapacidades y no tienen los programas o los recursos que tenemos aquí en Estados Unidos. Entonces, Raquel, tú has pasado la barrera de lo que es superarte a ti, pero ahora estás ayudando a una comunidad. Cuéntame entonces cómo te moviste después de eso, empezaste a buscar recursos, decidiste empezar este programa radial que se pasa por la Mega. La Mega, todos los sábados de 8 a 10. Y por Facebook también. Y por Facebook estás haciéndolo. Y entonces traes invitados y traes para empoderar la comunidad, para crear conciencia. También estás haciendo, la organización. Cuéntame un poco de la organización y de los proyectos que estás haciendo en Washington. Vas para un viaje. Sí, vamos para Miami a una conferencia también. Vamos a hablar un poquito. Cuéntame esta última etapa de tu vida, cómo ha sido el programa radial, por qué lo haces y cómo ayudas a la comunidad. Bueno, yo decidí educarme, decidí buscar ayuda. Entonces, como que una vocecita me decía, pero lo estás haciendo y ¿te acuerdas de una mamá que estaba sola, que no tenía ayuda, que no tenía conocimiento? ¿Tú te acuerdas de Raquel cuando su hijo nació? Como que algo me decía dentro de mí, así como tú te sentías cuando tu hijo nació, así hay muchas. Sí. Así hay muchas personas que lo están padeciendo, lo están pasando ahora. Entonces, yo dije, no, pero es que yo no me puedo quedar con todo esto, porque sería ser selfish, como dicen los americanos, sería ser egoísta. Y como cristiana al fin, yo siempre creo que por lo que gracia recibimos, por gracia debemos de darlo más para adelante a los demás. Y si tú tienes sed y bebe agua y hay otra persona más para atrás que tiene sed, pues dile dónde tú buscaste el agua. Entonces, ahí inicié el programa radial, pero seguimos buscando más. Personas me seguían llamando y queriendo saber más, y yo quería darle seguimiento a esa persona. Y de ahí fue que nació también la organización. Primero nació el programa radial y luego nació la organización con el mismo nombre del programa radial, que es Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades. Entonces, en la organización nos basamos en educar. Ahora mismo vamos a hacer un entrenamiento de IP, de educación especial, para que los padres entiendan qué es eso y cómo pueden ellos ser los abogadores o abogadoras de sus hijos en las escuelas. Este sábado vamos a dar un entrenamiento de CPR, que creo que cuando tú tienes un niño con especial o discapacitado, todo padre o toda madre debe de saber esos skills, porque tú no sabes en qué momento tú lo vas a necesitar. Entonces, y que cuando ya de aquí que venga la ambulancia, esos tiempos, esos minutos, cada segundos son cruciales. Sí.
Entonces, pertenezco también a la comisión, a Massachusetts Developmental Disability Council en Boston, y ahí estamos abogando por los derechos, pertenezco a diferentes organizaciones. Entonces, el enfoque es que una madre, un padre, se vea en mí y también se identifique, pero que a la misma vez se empodere y diga, bueno, pero si Raquel puede, yo también. Claro. Déjame yo aprender la importancia de educarme para defender a mis hijos. Tenemos ya corto el tiempo, estamos llegando al final del programa, pero quiero también decirles que vamos a tener una segunda parte de este programa. Yo voy a visitar el programa de Raquel para contar mi historia. También ella va a regresar para que podamos nosotros entonces hablarles un poco acerca de los derechos que tenemos como padres. Cuando llegamos al sistema escolar, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer y que el sistema escolar puede hacer por nosotros, y no estamos en pantalla. Voy a poner alguna información sobre números importantes en el estado de Massachusetts y de otros recursos que usted puede llamar antes que comience el año escolar para informarse y para que sepan. También voy a mostrar algunas de las pocas entrevistas y una de las ferias que Raquel me invitó a hacer Julio 22, sí, estuvimos haciendo la primera feria y caminata por la discapacidad, sí. Y tuvimos el honor de tener a Betsy allá y a todo su equipo. Fue un día muy maravilloso y esperamos el año próximo pues hacerlo otra vez. Cuéntame brevemente y con un mensaje final para las madres o padres o las personas que con discapacidad que sientan que no pueden salir adelante. Pues el motivo de esa caminata fue abogar y celebrar la vida de nuestros seres queridos con discapacidad, y decirle a ellos, a ustedes que tienen discapacidad, y a ustedes mamá, y a usted papá, que no están solos. El próximo año será junio 22, y para cualquier información tal vez Betsy puede poner los números en pantalla luego, y cómo comunicarse conmigo a través de email o en Facebook. Estamos en Facebook como Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades o Raquel Quesada. Y te quiero decir a ti, mamá, de que no tire la toalla. Si quizás hoy te levantaste que no quería hacer nada, que no tienes fuerza, que por qué a ti, llora, haz lo que tú quieras, patalea, pero luego levántate, sal adelante, busca grupo de apoyo, busca informaciones en tu comunidad. Tú no estás sola, aquí está Betsy, aquí estoy yo. Así como nosotras, hay muchas madres que tienen la misma condición o quizás peor que tu hijo, y estamos felices, estamos agradecidas por Dios. Que no es fácil, lo sabemos, que no va a ser fácil, también lo sabemos, pero ten la seguridad de que cuando ese niño o esa niña te abraza y te da una sonrisa y te dice, mamá, te amo, todo tiene un propósito en la vida, y es el propósito por el cual tú viniste a este mundo, para brindarle esa alegría y esa protección a ese ser querido que papá Dios te regaló para que tú seas su ángel de la guardia. Ay, qué lindo. Muchísimas gracias, Raquel. Un placer haberte tenido aquí. Quisiera que el programa fuera más largo, pero tenemos hasta aquí el tiempo. Queremos nuevamente darle las gracias a todos ustedes, invitarlos a que vean este programa y que nos sigan en las redes, tanto a Raquel, a mí, que sigan el programa radial de Raquel todos los sábados de 8 a 10 de la mañana. Y recuerden también, es muy importante cuidarnos nosotras mismas. Siempre le digo a la gente, es otro tema. Recuerden, hay que cuidarnos nosotras antes para poder cuidar a los demás, porque si nuestro vaso está lleno, podemos dar de ese amor y de ese cuidado y de esa energía a los demás, especialmente a los chiquitos. Entonces, hasta la próxima, amigos. Este es el tiempo que tenemos, y recuerden, cada día es un nuevo día para un nuevo comienzo. New Beginnings is made possible by the generosity of our sponsors.